Mientras Thomas esperaba que Jaffa se despertara, recibió una notificación de su HUD o dispositivo de comunicación, aparentemente enviado a todos los ciudadanos humanos. Los otros gobiernos humanos probablemente les dieron a sus ciudadanos algo similar, él pensó. Tom sintió una sensación de pavor, preguntándose qué podría haber pasado. Como probablemente era importante, lo abrió, lo leyó y casi se cae de la sorpresa. Para los ciudadanos leales del Imperio, a partir de las 6:12 p.m., hora de Nueva Britania, se aprobó una nueva ley. Después de un incidente recurrente que ha sucedido demasiadas veces como para que el gobierno de la Federación Galáctica lo tolere, agradecemos de antemano su comprensión y nos gustaría aclarar que si bien no aprobamos la censura de la Federación Galáctica, estamos obligados a obedecerla. La nueva ley establece que cualquier información relacionada con historia humana que pueda percibirse como madura debe venir con un descargo de responsabilidad preciso para dicha información. El Imperio Galáctico de Nueva Britania. Thomas se sorprendió. No había duda de que esto probablemente fue su culpa. Ya sea que haya sido realmente él quien finalmente llegó al gobierno de la Federación Galáctica a su límite o no, todavía se sentía responsable y algo culpable. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando escuchó un fuerte ruido detrás de la esquina por la que acababa de pasar. Tom retrocedió, mirando hacia el pasillo. Vio al mismo alien insectoide de la mañana huyendo, y estaba a punto de perseguirlo cuando su HUD recibió una notificación por segunda vez ese día. Era una de las enfermeras de la escuela. Jaffa estaba despierta y había pedido su presencia. Dando una última mirada al insecto alien, corrió en dirección opuesta hacia la enfermería. Escuchó el timbre. La clase de la mañana había terminado, y los estudiantes comenzaban a salir de los pasillos. Todavía no lo había notado. Su pequeño tamaño hizo que la mayoría de los estudiantes miraran por encima de él, mientras comenzaban a hablar con entusiasmo. Escuché que el humano golpeó a toda su clase hasta dejarla inconsciente. Thomas escuchó a un alien exclamar. Otros intervinieron con su propia opinión o teoría sobre lo que había hecho. Escuché que fue porque su maestro insultó a la historia de la Tierra. Las voces se detuvieron cuando todos lo notaron. Todo el pasillo se silenció lentamente. Thomas estaba un poco molesto porque la historia se había torcido tanto, pero eso no era lo más importante para él en ese momento. Volvió a correr hacia la enfermería. Los estudiantes emitieron pequeños gritos o jadeos mientras se apartaban rápidamente de su camino. Fue un poco genial. Una multitud se separó instantáneamente para dejarlo pasar. Pero también es un poco triste. ¿Esta iba a ser su nueva vida? ¿Aislamiento permanente? No, no es aislamiento. Tienes a Jaffa, pensó, y comenzó a correr aún más rápido. Thomas casi paró corriendo junto a la enfermería, deteniéndose con una sacudida. Casi se cae de bruces, pero rápidamente retrocedió y entró en la habitación. Jaffa estaba sentada en una de las muchas camas de la enfermería, uno de los primeros de su clase en despertar. Ella lo notó, saludándolo con una pequeña sonrisa. Thomas le devolvió la sonrisa y caminó hacia ella, moviéndose nerviosamente. Es bueno verte despierta. Lo siento por... ya sabes. Jaffa se rió en voz baja, sacudiendo la cabeza. Estoy bien, gracias, y gracias por preguntar. Estaba realmente sorprendida de escuchar toda esa destrucción causada por dos guerras. Es como si ustedes, los humanos, estuvieran en guerra consigo mismos en niveles extremos casi constantemente. Ella suspiró y Thomas se tensó. Se detuvo cuando Jaffa lo miró directamente a los ojos. Estabas bromeando, ¿no? Thomas negó con la cabeza, mostrando que hablaba en serio. ¿Te importaría explicarme? Tal vez con menos detalles, dijo Jaffa. Thomas estaba a punto de hablar cuando recordó la nueva ley que se había aprobado. Antes de hablar, debo dar un descargo de responsabilidad adecuado. El gobierno de la Federación Galáctica lo hizo después de lo sucedido en nuestra clase de historia, en realidad. Jaffa asintió lentamente. Está bien, eso tiene sentido, creo. Algunas de las cosas que estoy a punto de contarte tienen una calificación de 90 a 100 sobre 100 en la escala de horror galáctico. Así que, ¿todavía quieres que continúe?, preguntó Thomas, y se sorprendió al ver a Jaffa asentir. Bajó la voz, asegurándose de que algunas enfermedades de estudiantes cercanos no lo escucharan. Así que, bueno. Los humanos hemos estado peleando entre nosotros desde nuestra historia más antigua registrada y conocida. Thomas observó cómo el rostro de Jaffa pasaba de un cauteloso interés a simplemente estar en blanco, mientras luchaba por asimilar esta información que le estaba contando, asintiendo de vez en cuando. Guerras a gran escala, escaramuzas militares, guerras de información, guerras frías, guerras entre reinos e imperios, tribus, hombres de las cavernas, y la lista sigue y sigue. Además, al final de la Segunda Guerra Mundial, en realidad, usamos dos... Thomas decidió detenerse ahí, sonriendo ante la expresión de sorpresa de Jaffa. Era un poco lindo, para ser honesto. Estaba a punto de preguntarle si estaba bien cuando sintió que alguien lo miraba fijamente. No una enfermera o un compañero de clase despierto, pero... Thomas giró la cabeza para mirar por la ventana lo más rápido que pudo. Vio al insectoide de antes sentado en un árbol, apuntándolo con una cámara, y estaba claramente sorprendido por su repentina reacción. Al perder el control, comenzó a caer y Thomas escuchó un crujido que sonaba desagradable. Mirando por la ventana justo a tiempo para ver la figura que intentaba alejarse cojeando. Jaffa, notando la perturbación, miró por la ventana. Los ojos se abrieron de par en par al ver la forma caída del alien yaciendo en el árbol. ¿Eso era un Finsal?, dijo Jaffa a nadie en particular, mientras Thomas encogía de orgullo. Supongo que lo era, él dijo.
¿Cómo lo viste?, preguntó Yafka. Son conocidos por su increíble camuflaje, dijo. No sé, solo sentí que me estaba viendo. Y su increíble camuflaje, entre comillas, también era bastante malo, era mucho más oscuro que las hojas del árbol. Thomas explicó. Vaya, tu visión del color es tan buena, Yafka exclamó, sorprendida. Supongo, dijo Thomas. Había asumido que todos los aliens tenían más o menos la misma visión de color que los humanos. Mira, Yafka. Thomas bajó la voz aún más mientras Yafka se inclinaba hacia adelante. Creo que ese Vinsal nos ha estado siguiendo desde esta mañana. No sé qué. Dejó de hablar cuando Yafka se levantó de un salto estirándose. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a buscarlo. Explotó y Thomas vio una mirada depredadora en sus ojos. Yafka salió corriendo a la enfermería, y Thomas se estremeció cuando su cola rozó su pecho por poco, antes de seguirla. Los dos corrieron por el pasillo mientras salían. Parece enérgica, reflexionó Thomas mientras luchaba por seguir el ritmo de Yafka. Thomas notó que Yafka comenzaba a disminuir la velocidad después de un rato. Sus garras digitígradas chirriaban por el suelo metálico. Parecía intentar recuperar la fuerza de la carrera, cuando Thomas comenzó a alcanzarla. Thomas finalmente la alcanzó, corriendo casualmente hacia ella. Te perdí un poco ahí, tuve problemas para mantener el ritmo, debo decir. Thomas notó su estado y se dio cuenta de lo que significaba. Oh, ya veo. Evolucionaste para correr en sprints rápidos, para correr a través de los bosques. Alzando la voz, Thomas le dijo a Yafka, deberíamos movernos y tal vez no tan rápido esta vez. Los dos continuaron a un ritmo más lento, hasta que llegaron a las puertas de la escuela. Thomas alcanzó la manija de la puerta y tiró de ella, revelando el Vinsal. El insectoide se tambaleó hacia atrás cuando se acercaron, cayendo sobre su trasero. Thomas y Yafka se acercaron al tembloroso consciente cuando Thomas escuchó pasos aparentemente familiares detrás de él. ¿Qué está pasando aquí?, dijo una voz familiar, y Thomas se giró para ver al director. Este Vinsal nos ha estado mirando a mí y a Yafka en la enfermería, con una cámara, soltó Thomas mientras Yafka hacía gestos de confirmación. El director negó con la cabeza. Eso es porque Valus aquí es parte del equipo de fotografía de la escuela. Ahora está un lado, tiene un trabajo que hacer. Thomas miró al director. Su rostro se veía profesional, tranquilo. Pero debajo de eso, Thomas podría jurar que el Magistra se veía un poco... ¿presumido? Bueno, al menos podría habernos dicho. Es una invasión de la privacidad. Thomas protestó y el director asintió regañadientes. Supongo que sí, pero yo mismo tengo que decir. Supongo que no esperaba que unos que vienen de mundos infernales, predadores, le tuvieran tanto miedo a un Vinsal con una cámara, dijo el director con bastante intención. La mirada engreída parecía crecer cada vez más. Thomas miró fijamente al director, quien le devolvió la mirada. Con los ojos fijos en un punto muerto, Tom notó que el elegante halcón de mierda parecía un poco preocupado. De repente, Yafka se interpuso entre ellos. Vamos a nuestro dormitorio, Tom. Podemos recibir nuestro trabajo en línea, dijo en voz baja, y Thomas miró hacia otro lado. Sí, tienes razón, ya vámonos. Murmurando para sí mismo, atravesó las puertas de la escuela pasando a Valus, quien retrocedió cuando él y Yafka pasaron junto a él. Thomas todavía podía sentir la mirada del director ardiendo en la parte posterior de su cabeza, hasta que la puerta entre ellos finalmente se cerró. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Thomas comenzó a hablar de nuevo. ¿Qué fue eso?, exigió enojado. ¿Qué clase de maldito director? Thomas se detuvo, tomó una respiración profunda y la contuvo, antes de dejarla salir lentamente. Se volvió hacia Yafka, que lo miraba con simpatía. ¿Sabes qué? Vamos a hacer nuestra tarea, dijo Thomas, sintiéndose más calmado. ¿Estás bien, Tom?, preguntó Yafka un momento después, y Thomas negó con la cabeza. Supongo el Vinsal, Valus, podría haber sido un acosador o un secuestrador y... no importa, Thomas suspiró. Al menos estamos bien, ¿verdad?, dijo, sonriendo levemente, y Yafka sonrió. Así es, tenía la esperanza de que pudiéramos romper algunos huesos, pero... saber que mi mejor amigo y yo estamos a salvo tendrá que funcionar. La sonrisa de Thomas se hizo más grande cuando los dos llegaron a su edificio de dormitorios, dirigiéndose hacia el ascensor. Yafka se derrumbó en el mueble más cercano, mental y físicamente exhausta por toda la tarea que ella y Thomas habían terminado. Ya habían estado cansados por las películas de ayer, y ahora, más tarde ese día, los efectos de la falta de sueño estaban golpeándola con fuerza. Yafka se volvió a mirar a Thomas, que parecía un poco preocupado. ¿Estás cansado? Bueno, ha sido un día largo, ¿no?, dijo. Y Yafka dejó escapar un gruñido de confirmación. Aquí vamos. Thomas extendió una mano y Yafka la tomó. Momentos después se quedó boquiabierta cuando logró levantarla. ¿Estás bien? La voz de Thomas salió de su estupor y parpadeó. Gracias, ella tartamudeó todavía sorprendida. Los músculos de Thomas no eran muy visibles. Realmente tenía la fuerza de alguien que viene de un mundo infernal. Pudo levantar su peso completo sin ningún tipo de esfuerzo. En ese momento, Yafka deseó haberse visto a sí misma. El cuerpo de 7 pies de alto, prácticamente 2 metros 30 centímetros, esencialmente estaba siendo cargado por alguien un pie 30 centímetros más bajo que ella. Thomas la acompañó a su habitación, mientras ella se apoyaba suavemente en él. Yafka se dejó caer en su cama cuando Thomas se fue. Mantener el volumen bajo, dijo Thomas, y Yafka ni siquiera pudo responder. Estaba demasiado cansada, tan cansada de hecho, que se olvidó de encender el calentador de su habitación.
Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.